Y bueno, vamos a empezar entonces con el repaso. La clase pasada hicimos hasta algunas integrales dobles, triples, calculamos centro de masa, calculamos acá componente tangencial y normal de la aceleración. Hicimos todos estos ejercicios de acá, ¿verdad? Calculamos volumen, área de la superficie. Lo que faltó es esta parte de integrales de línea y teorema fundamental de integrales de línea, ¿verdad? O teorema del gradiente. Bueno, vamos a hacer entonces algunos ejercicios de integrales de línea. El primero de acá nos da esa integral de línea C, ¿verdad? Donde... Profe, ¿vos estás grabando, este? Sí, ya está grabando. No es por eso que no van a prestar atención y se van a ir a hacer cualquier otra cosa. Tienen que aprovechar y prestar atención acá y preguntar ahora, porque después en la grabación ya no pueden preguntar nada. Entonces, atentos, atentos. Muy bien, tenemos esa integral de línea. Dice donde C es un segmento de recta que une el punto 0, 0, 0 al punto 1, 2, 3. O sea, es una recta en 3 dimensiones. ¿Está? Bien. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre, ¿verdad? Primer paso siempre es hallar una parametrización de C, ¿verdad? Ok, entonces, ¿se acuerdan que teníamos la ecuación? Para parametrizar una recta, hacíamos, ¿cuál era nuestra fórmula? ¿Se acuerdan ahí? Era algo así, ¿verdad? Por R0 más T por R1, con T, ¿verdad? Variando de 0 a 1, si no me equivoco. Ahora reemplazamos 0 acá, vamos a estar en R0, esto se va a cancelar. Si reemplazamos 1, acá este se va a cancelar y acá este va a quedar R1. Entonces, en 0, cuando t igual a 0, vamos a estar en R0, que es lo que queremos. Y cuando t igual a 1, vamos a estar en R1, que es lo que queremos también, ¿verdad? Entonces vamos a hallar esa ecuación, esa parametrización. Entonces nuestro vector RT va a ser igual a 1 menos t por la posición inicial. Vamos a escribir acá el vector de la posición inicial, más t por la posición final, ¿verdad? Esto de acá se va a cancelar porque empieza en el 0. Entonces tengo acá el vector t, multiplico ahora una distributiva del escalar por el vector. Entonces tengo t, 2t y 3t, con t variando de 0 a 1. Esa es nuestra formulita, nuestra regla para hallar parametrización de un segmento de recta. Bien, entonces ahora sí podemos ya reemplazar allá en la integral de línea. Acá lo que veo que faltó es nuestro ds, ¿verdad? Acá siempre tienes que especificar con respecto a qué se está integrando. Entonces ahí nos faltó el ds. Entonces acá va a ir así, ¿verdad? ds. Muy bien, entonces ahora tenemos que cambiar las variables. Ya tenemos la parametrización, recuerden, ¿verdad? Esta parametrización de acá implica que la componente en X de nuestra recta, ¿verdad? Va a ser eso que está arriba. Esto es la componente en Y, va a ser 2t. Y esto va a ser la componente en Z, ¿verdad? Recuerden que ese es el orden ahí de nuestra parametrización. Muy bien, acá entonces va a quedar, cambiamos el parámetro vemos que varía de 0 a 1. Entonces acá sería X, que va a ser t. Bueno, de ahí, de comparar acá, sabemos que X igual a 2t, Y igual a 2t, Z igual a 3t. De acá también vamos a necesitar enseguida las derivadas, ¿verdad? Para reemplazar el ds. Ok, acá es E elevado a la I, que es 2t, por Z, que es 3t. ds. Y recuerden que el ds era raíz de x al cuadrado, entonces tenemos que calcular acá de x de t. Derivamos esto con respecto a t, da 1. La derivada de i con respecto a t queda 2. Y la derivada de z, podemos escribirla acá, con respecto a t queda 3. Entonces acá, recuerdan que ds era, ¿verdad? ds viene de la longitud de la curva, que es la raíz de cada derivada parcial. No son derivadas parciales, son todas derivadas con respecto a t, al cuadrado. Al cuadrado, y ahí sacamos la raíz de todo. O sea, vamos a reemplazar esas derivadas que ya tenemos acá, ¿verdad? Derivada de x al cuadrado más derivada de y al cuadrado más derivada de z al cuadrado me va a dar un escalar, un numerito, que inclusive vamos a sacar fuera de la... Acá me faltó el de t, ¿verdad? Vamos a sacar fuera de la ecuación, fuera de la integral. Muy bien, entonces ahí lo que tengo ahora es, ¿esto da cuánto? 4 más 9, 13 más 1, 14. 14. Entonces es raíz de 14. Y acá me queda una integral de 0 a 1 de t por e elevado a la 2 por 3 t por t
t al cuadrado de t. Ahora hay que integrar eso, ya una integral simple, de una sola variable. Esto que está acá, ¿verdad? Se integra. Paso 2, en realidad ya es paso 3, ¿verdad? El paso 2 sería reemplazar en la integral. Y el paso 3, una vez que ya tengo, me queda una integral en t, es integrar en t. Es cosa ya de cálculo 1, ¿verdad? ¿Esto cómo se integra? Por partes, o sea, por sustitución. Sustitución, o sea, Por sustitución, ¿verdad? Decimos que u es igual a 6t al cuadrado, por lo tanto du va a ser igual a 12t de t. Entonces fíjense que acá está t de t, entonces el 12 pasará hacia acá, dividiendo. Entonces que ahí nos queda ahora la integral, ¿verdad? Es raíz de 14 dividido este 12 que vamos a reemplazar, ya le podemos sacar fuera la integral, y acá es t, t de t va a ser du, ¿verdad? Du, y e a la 6t cuadrado va a quedar e a la acá en los límites, si quieren ya pueden cambiar los límites de integración al límite en u, o pueden dejarle como los límites en t y después volver a cambiar, ¿sí? Entonces fíjense que si t vale 0, ¿cuánto vale acá u? U va a valer 0 también, ¿verdad? Reemplazo nomás acá. Y si t vale 1, u ¿cuánto vale? 6 por 1 al cuadrado, 6. Entonces yo puedo usar estos nuevos límites de integración ya en u, para no necesitar volver a la variable t, ¿ok? Entonces ahí la integral de e a la u es e a la u otra vez. Entonces tengo e a la u que tengo que evaluar de 0 a 14 sobre 12 por e elevado a la u, que ahora va a reemplazo los límites 6 menos e elevado a la 0, ¿no? Entonces el resultado final ya, integral de c en c, ¿verdad? De x por e a la i z de s es igual a raíz de 14 dividido 12 por e a la sexta menos e a la 0, que es 1. Siempre atiendan a la hora de reemplazar el límite 0, porque no es porque es 0 que ya va a ser 0 al reemplazar en la ecuación. Si es un polinomio, sí, ¿verdad? Si es un polinomio con variables x, bueno, va a ser 0. Pero nunca nunca se confíen y 0, 0 ya. Reemplacen con calma, porque a veces aparece aparece algún término ahí que es raíz de 1 menos x. Entonces ahí, por ejemplo, la x se va, pero el 1 queda. Entonces, ojo ahí. Ahí terminó entonces este. Bien, entonces los pasos son los mismos siempre. Una integral de línea, una integral a lo largo de una curva C de alguna cierta función. Esto que aparece acá, una función de x y z, una función escalar. Eso también hay que tener en cuenta. Enseguida vamos a calcular integrales de línea, pero de campos vectoriales. Entonces ahí ya se aplica primero hay que calcular un producto escalar entre el campo vectorial por nuestro dt, ¿verdad? De r de t, y ahí recién nos queda al final una función escalar también como esta. ¿Okay? Hay un paso previo de hallar primero el producto escalar y de llegar a una función escalar. Bien, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Todo tranquilo este ejercicio, ¿o tienen alguna pregunta? tranquilo. Muy bien, seguimos entonces, vamos a avanzar. Ahí está, aparece ahora el siguiente ejercicio. Dice, encuentre el trabajo realizado por el campo de fuerzas, 2 dimensiones, sobre una partícula que se mueve a lo largo de una parábola x igual a y al cuadrado más 1 de 1, 0 a 2, 1. No sé si esto ya hicimos, pero igual vamos a volver a repasar. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces ahora lo que nos pide el trabajo realizado por la fuerza. Ya habíamos recordado de física que el trabajo realizado por un campo de fuerzas, fuerzas vectoriales, era la integral de línea sobre la trayectoria c del campo vectorial, ¿verdad? Que es un campo que depende de x y y, tiene 2 componentes, en el cual tengo que aplicar r de t, que es nuestra parametrización de la curva, y acá todavía hacer un producto escalar. Como esto es un campo vectorial, yo tengo que hacer acá un producto escalar por esto, ¿verdad? Y ahí me llega al final a una función escalar como la que acabamos de hacer en t, y resuelvo en t. Bien, entonces acá también podemos empezar por el primer paso, que es hallar una parametrización para c. En este caso c ya está dado como una función, o sea, es una función x que depende de y.
Entonces, de cierta forma, eso ya está parametrizado, ¿verdad? Es una parábola que empieza en el punto 1, 0 y va hasta el punto 2, 1. Entonces, parametrizar eso es fácil ya, porque literalmente acá ya está parametrizado X con respecto a Y, ¿ok? Entonces, una de las formas de parametrizar es, bueno, ya que X e Y, como solamente estoy en dos dimensiones, ¿verdad? Y solamente voy a tener X e Y, como esto ya tengo una relación directa entre X e Y, yo puedo decir, bueno, entonces Y puede ser mi parámetro, ¿verdad? Vamos a decir Y igual a T, por lo tanto ahí yo voy a tener una función f de T, porque ya tengo f de Y, ¿verdad? Entonces reemplazamos acá Y, nuestra T, y X, como X es Y cuadrado más 1, y ya sabemos que Y es T, entonces acá X va a ser T cuadrado más. Siempre agregamos los límites de T, porque necesitamos esos límites. Es una curva bien definida, ¿verdad? Punto a otro punto. Tiene que ser bien delimitada, no puede ser una curva infinita. Ok, entonces esto va de 0, o sea, ¿de dónde a dónde va? Y miremos nuestros puntos. Dice que tiene que empezar en 1, 0 y va a 2, 1. O sea, depende de Y, ¿verdad? eso. Inicia acá en 1, 0 y termina en 2, 1. Y fíjense, ahí tenemos que relacionar con la parametrización. Dice Y igual a T. Entonces miremos acá. Si Y inicialmente tiene que valer 0, entonces mi T también tiene que valer 0 acá. Porque relaciono nomás esto con esto. Ya que Y igual a T, ¿verdad? Y Y igual a 0, entonces T igual a 0. Y lo mismo acá. Como Y al final es 1, entonces como ese parámetro nos delimita también directamente el punto final, entonces va a ir hasta... Fíjense que si no fuese acá una relación directa, yo también podría sacar los parámetros T de acá. Yo puedo decir, y cuadrado, esto tiene que empezar en X igual a 1, dice, bueno, vamos a poner 1 acá. Entonces ahí despejo, 1 con 1 se cancela y tengo T cuadrado igual a 0, que es T igual a 0. Da lo mismo, ¿verdad? Lo mismo también acá. Si yo digo, T cuadrado más 1 tiene que ser igual a 2, ¿cuánto va a valer T? Se va allá, pasa este restando y tengo T igual a más menos 1. Ahí ya el más menos 1 ya me va a decir el sentido del movimiento. Entonces, como yo tengo esa parábola, es algo así, ¿verdad? Si yo considero menos 1, voy a hacer esta trayectoria, ¿verdad? De acá. Entonces esa trayectoria no tiene sentido porque me voy a ir a otro punto allá. Entonces vamos a usar el positivo. Vamos a usar este lado de acá, ya que queremos ir al punto 2, 1 positivo. Este 2, 1, ¿ok? Si no, estaríamos por acá. No es lo que queremos. Solo para mostrarles que no importa. Lo pueden hacer con cualquiera de los componentes. Solamente reemplazan el punto inicial final y sacan los límites. Bien, ya está parametrizado ahí. Lo que necesitamos también es, acá fíjense, dr de t, ¿verdad? Que una derivada de un vector. La derivada del vector es derivada de cada componente. T, y acá va a ser la derivada de t. ¿Ok? Muy bien. Bien, ya tengo parametrizado. Tengo que ahora, segundo paso, reemplazo la parametrización y mi derivada en la función, en la integral. ¿Ok? Entonces acá es la integral. Mi curva c va de 0 a 1 de. Atiendan acá que dice f de r, o sea, esta f, pero reemplazando mis variables acá, ¿verdad? Ya mi parametrización. Entonces vamos a ver cómo queda acá. Dice x al cuadrado. X, ¿cuánto vale x? Está acá, al cuadrado. Más, o sea, esto en y, ¿verdad? Esto es un vector. Podemos escribir así, o podemos escribir así también, de comas. Ahora acá es y, que es t, por e elevado a la x. Y x es cuadrado 1. Ese es el vector que tengo que multiplicar, pero producto escalar, por el vector dr. Esto de acá, entonces me va a quedar t y acá 1. Al final ahí ya me queda todo en dt, ¿verdad? Ok. ¿Entendieron lo que estamos haciendo? ¿Verdad? Estamos reemplazando esta parametrización en f. Ok, tenemos la x al cuadrado, acá en x. Reemplazamos también acá y vale t. Por ahí a la x y x vale t cuadrado más producto escalar por dr de t. Muy bien, y ahí ya estamos llegando a una integral de solamente de t. Ahora hay un paso intermedio, ¿verdad? Que es antes de integrar hay que calcular el producto interno escalar. Entonces acá al calcular el producto escalar, ¿cómo se calcula el producto escalar? Componente a componente multiplico y de ahí sumo todo. Entonces ya me va a quedar una integral de una sola variable. Entonces esto por 2t, ¿verdad? Esto con esto, más esto por 1, que va a quedar lo mismo. Fíjense que ahora ya no tengo vectores. El resultado del producto escalar es
un escalar, justamente, por eso se llama así, producto escalar. Entonces esto acá ya es una función escalar, por lo tanto esto ya queda una integral de una sola variable t, así como hicimos acá, ¿sí? Ya queda una integral en t nada más. Muy bien, y ahí hay que integrar esos dos términos ahí, ¿verdad? Ambos posiblemente creo que integramos por sustitución también, ¿verdad? A ver, yo puedo llamarle a esto u, entonces la derivada de esto va a ser justamente eso que está ahí, entonces eso va a ser du. Así que, bien, vamos a llamarle a esto, si derivo, entonces justo va a ser esto du. Y acá también la misma cosa, vamos a llamarle a nuestro término o la parte que es exponente u, por lo tanto du es igual a 2t dt, y justamente acá tengo una t dt, entonces solamente mi 2 pasa hacia acá dividiendo, y ahí ya podemos reemplazar, hacer nuestra integral por sustitución. Bien, pasamos ahí a otra diapositiva y ahora reemplazamos, dejamos nuestras integrales en u. Acá queda la integral de 0 a 1. Vamos a dejarle t. Podemos dejar t y después al final nomás volvemos otra vez todo a t. Entonces acá es u cuadrado. Esto ya dijimos que es justamente la derivada, entonces esto es du más la otra integral. Dice que es e a la u, ¿verdad? Y nuestro du, o sea, nuestro t de t es igual a du sobre 2. Entonces du dividido 2. Ok, esa constante podemos sacar afuera y ahí ya podemos integrar. Entonces acá integramos u al cuadrado, que es u al cubo dividido 3. Acá es e a la u también, ¿verdad? Dividido 2. Todo eso tenemos que evaluar de 0 a 1, pero recuerden, 0 a 1 son límites en t. Así que vamos a volver a reemplazar, dejar todo en t. U. Entonces mi primera u, atiendan que tenemos dos u acá, ¿verdad? Una u en rojo, que es t cuadrado más 1. Y tengo una u, esta otra u en azul, ¿verdad? Que era t cuadrado más 1. Ah, lo mismo es, lo mismo. Entonces acá es e elevado a la u, t cuadrado más 1, dividido 2. Ahora sí ya puedo reemplazar 0 y 1. Fíjense que acá justamente el 0 y el 1 tengo que prestar atención porque en ambas sustituciones voy a tener valores, no porque es 0 ya va a ser 0 como dije hace rato. Entonces vamos a reemplazar primero en 1. Entonces reemplazamos 1 cuadrado más 1 al cubo dividido 3 más e elevado a la 1 al cuadrado más 1 dividido 2. Todo eso menos, ahora reemplazamos, evaluamos en 0. Entonces es 0 al cuadrado más 1 al cubo dividido 3 más e elevado a la 0 al cuadrado más 1 dividido, ¿ok? Ahí calculamos todo eso. Acá me queda 2 al cubo, que es 8. Acá tengo e al cuadrado dividido 2. Menos, esto es 1 tercio. Y acá es e a la 0 más 1, e a la 1 dividido 2. ¿Ok? Entonces ahí 8 tercios menos 1 tercio son 7 tercios. Y lo demás dejo así mismo. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Muy bien. Está ahí todo bien, ¿verdad? Este fue el paso 3, ¿verdad? De resolver la integral. A ver, paso 1, paso 3, 4 es acá. Integrar. Bien, bien, bien. Entonces vamos a englobar todo acá, ¿verdad? La integral de f sobre esa trayectoria. Sí, es verdad, de r en realidad. Nos dio esto. Terminó el ejercicio. Bien. Bien, seguimos entonces. Seguimos otro ejercicio similar al anterior. Hallar el trabajo realizado por el campo de fuerzas F para mover un objeto del punto P al punto Q. Este es muy parecido al que hicimos recién, pero con un segmento que es una recta. Entonces es una combinación del ejercicio 9 y el 8 anteriores. ¿Ok? Bien. Recuerden acá lo siguiente, ¿verdad? Sí, vamos a entrar en teorema del gradiente o el teorema fundamental de integrales de línea, que nos permitía calcular la integral solamente conociendo los valores en el punto inicial y el punto final. Pero en realidad ustedes pueden hacer la forma, ¿no? Pueden calcular o como estamos haciendo nosotros, o pueden calcular aplicando el teorema del gradiente, siempre y cuando, ¿cuál era la condición para aplicar el teorema del gradiente? Que el campo vectorial F tiene que ser conservativo. Y ya vimos aquellas condiciones que tienen que cumplirse para que sea conservativo. Inclusive para 2 dimensiones tenemos aquella reglita de las derivadas parciales, P, Q tienen que ser iguales. ¿Se acuerdan? Fíjense que acá, si hacemos eso, vamos a comprobar. ¿Será que F no es conservativo? ¿Por qué pregunto? Porque si es conservativo y podemos hallar la función F minúscula escalar, entonces hallar la integral es solamente evaluar la integral en los límites con esa F. ¿Se acuerdan? Sin embargo, podemos hacer con todo este proceso, no hay problema. Acá inclusive esta integral es sencilla todavía. Creo que con cualquiera de los dos caminos no vamos a tener tanto problema.
Bien, para que f sea conservativo, esto era p y esto era diferente a p y q, que son los puntos inicial y final, pero también le llamamos p y q a la función. ¿Cómo era la regla? Teníamos que hacer la derivada de p, derivada parcial de p con respecto a i, tiene que ser igual a la derivada parcial de q con respecto a x. Así era, ¿verdad? Nuestra regla. Sí, profe. Entonces, la derivada de p, ¿cuánto da la derivada de p? Vamos a derivar acá. La derivada de p con respecto a i, esto es 0 y la derivada de esto da 1. Y del otro lado, la derivada de x con respecto a x es 1 también. Entonces, f es conservativo. Acá teníamos también toda aquella historia de, sí, es conservativo, pero solamente si analizamos la función en regiones cerradas simples. ¿Se acuerdan aquella historia? Tenía que ser una región así, sin ningún agujero o sin que se cruce la curva en sí misma otra vez. No puede ser algo así, ¿verdad? Tiene que ser una región o una curva cerrada simple. Bien, entonces es conservativo. Por lo tanto, se puede aplicar, ¿qué cosa? El teorema fundamental de las integrales de línea, que fue nuestra última clase, último tema. O teorema del gradiente también se le. ¿Por qué se llama teorema fundamental? Porque es equivalente al teorema fundamental del cálculo que vimos ya el semestre pasado. Es equivalente, ¿verdad? Es aquella cuestión de que la integral es la operación inversa de la derivada. Entonces, la integral de una función f, si f es conservativo, significa que existe, que yo puedo representar f como el gradiente de una función escalar f ahí, de r, de así, ¿verdad? Si f es conservativo, entonces yo puedo representar f, ¿verdad? Acá. Por lo tanto, entonces f se puede escribir como el gradiente de una f minúscula. Si esto se cumple, entonces la integral del gradiente, como la integral es una operación inversa del gradiente, porque el gradiente es una derivada, ya sabemos. Integral con gradiente se cancela, ¿verdad? Por lo tanto, acá me queda solamente la f, pero la f evaluada en la curva C. La curva C empieza en A y termina en B, ¿verdad? Entonces acá va f de B menos f de A, ¿sí? Donde C va de A hasta B. Y acá, fíjense que nuestro problema integral se resuelve sin integrar, o sea, sin hallar la integral de línea, solamente hallando la f minúscula. Se puede hacer así o se puede hacer con la integral de línea del lado izquierdo de la ecuación, no hay problema. Se puede hacer así o se puede hacer así. Y ustedes ya tienen que evaluar cuál es el camino más corto. Entonces, independiente de eso, vamos a integrar, a calcular de las dos formas, para que quede bien claro eso. Se puede hacer de las dos formas. ¿Por qué es importante eso? Porque a veces una de las maneras es mucho más fácil que la otra. ¿Te acuerdan lo que hicimos la clase pasada? Llegamos a aquella integral que era medio complicadita de resolver. Entonces, si por ejemplo eso estaba asociado a un campo vectorial conservativo, tal vez podríamos ver directamente la forma de hallar f minúscula y entonces calcular la integral solamente con este lado de la ecuación. Bien, para el lado normal, la integral de línea, necesitamos de nuevo parametrizarse. Como C es un segmento de recta de un punto a otro, ¿cuál es la relación? Tenemos nuestra relación para hallar la ecuación del segmento, que acabamos de ver también en el ejercicio 8. Tenemos esta formulita desde R0, R1 con T variando de 0 a 1. Reemplazamos entonces 1 menos T, empezando en 1, 1, vector 1, 1. Acá me faltó la T, ¿verdad? Y acá nos vamos hasta el vector 4, 3. Entonces ahí tenemos que hacer la distributiva, ¿verdad? Este 1 menos T, recuerden que es un escalar, 1 menos T por 1 queda lo mismo. 1 menos T por 1 queda lo mismo. Acá distribuimos la T con este vector, va a quedar 4T, 3T. Ahora estoy sumando vector más vector. Esto es 1 menos T más 4T. Sumamos componente a componente. Acá también 1 menos T más 3T, componentes en I. ¿Ok? Entonces acá 4T menos T va a quedar 3T. Y acá 3T menos T queda 2T. Ahí está, parametrizado. X, esto es Y. T variando a 0 a 1. Bien, bien, bien. Seguimos. Vamos a calcular ya también de R. Va a ser 3, 2 de T. De R de T en realidad, pero el de T pasa. Muy bien, ya tenemos R, está acá. Esto es R, está parametrizado, bien parametrizado ya. Y ahora, segundo paso, otra vez. Reemplazar en la integral. Ok, recuerden, es FR. Bueno, los límites ya van de 0 a 1 porque así parametrizamos. Entonces, 2, acá miramos la función f. Dice 2x. Entonces, esto es un vector, ¿verdad? 2x. ¿Dónde está x? Acá está. Más y. Más y dice acá. ¿Dónde está y? Está ahí. Eso es todo mi componente acá, horizontal. Coma. Ahora la componente vertical dice que es
solamente x. Aquí otra vez mirando acá, es ese vector tengo que multiplicar por mi dr, para que me quede una integral. Bueno, acá vamos a reorganizar todo esto antes de multiplicar. Vamos a organizar el álgebra ahí. Acá tengo que hacer una distributiva, ¿verdad? Tengo 2 y acá tengo 6t. 2 más 1 y acá 6t más 2t. Y de este lado igual. Producto escalar, entonces ahora sí tenemos que multiplicar componente a componente y sumar todo eso. Acá, entonces todo esto por 3, vamos ya a multiplicar. 9, 3, más por 2. Fíjense que ahí ya es un escalar. Desaparece ya el vector. El resultado de un producto escalar es un escalar, función escalar. Entonces tiendan eso cuando vayan calculando. No me vuelvan a escribir acá una coma. Ya está todo mal, ¿verdad? Ustedes ya hicieron el cálculo del producto escalar. No pueden tener una coma, no pueden tener un i, j, porque ya no hay vector. El resultado ya es función escalar. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero integrar una función de una sola variable, ¿verdad? Una integral de cálculo 1 que ustedes ya saben. Entonces acá sumamos todo lo que sea t, término semejante, 24t más 6t, t y 9 más 2. Ahora sí, ya pasamos al paso 3, que es integrar. Esto se integra facilito, la integral de 11, y todo eso tenemos que evaluar de 0 a 1. Acá sí, ¿verdad? Al reemplazar 0 y 0 va a ser 0. Entonces solo reemplazamos 15. Acá voy a tener 15. Todo eso menos 0. Me da, ¿cuánto? 26. 26. Dale el f de r. Da. Tiene la importancia de este punto que está denotando integral un producto escalar. O sea, el punto escalar que hay. Vamos a agregar el paso 3 acá, escalar. Y después integrar. Así queda parametrizarse, reemplazar en la integral, la parametrización y la derivada. Hacer el producto escalar. Por último, integrar. Da 26. Muy bien, muy bien, muy bien. Dijimos que... Consulta, profesor. Sí. Yo hice otra forma y después hice la resta más de b menos a. Igual no va a ser. Eso vamos a hacer ahora. ¿Te dio 26? Sí. Sí. Pues entonces hiciste por el teorema del gradiente. Sí, señor. Sí. Bien. Dijimos que vamos a calcular de ambas maneras. Entonces calculamos la integral normal. Y ahora vamos a hacer la otra forma. El mismo ejercicio otra vez. Ahora... Bien, el teorema del gradiente necesita de aquella función potencial f minúscula. Así que vamos a hallar f. Lo más importante acá es hallar una función f, dos variables, tal que el gradiente de esa f, por eso se llama función potencial, a partir de la f sale el campo vectorial. Muy bien, significa que esta función vectorial, ¿cómo se calculaba el gradiente? Era la derivada parcial de f en x, primera componente, la derivada parcial de f en y, segunda componente. Si tuviese hasta z, daría un... Ok, y si eso es igual a f, f dice que es 2x más y en su componente horizontal y x en su componente vertical. Comparando componente a componente, sabemos que esto es igual a esto y esto. Empezamos con la primera parte de x, es igual. Bien, de ahí podemos sacar una primera parte para f. ¿Cómo? Si yo tengo la derivada a un lado, si yo integro los dos lados respecto a x, ¿verdad? Acá se me va a cancelar la integral de la derivada y voy a tener una primera idea de f. Entonces integramos en x, acá me quedaría x cuadrado dividido 2, ese 2 con el 2 se va, la integral de y con respecto a x y x. Como estamos integrando en x, lo que es constante es alguna función de y, ¿ok? No es c, es alguna función de y porque yo estoy haciendo una integral parcial, vamos a decirle, una integral solamente con respecto a x. Muy bien, ya tenemos la primera idea de f. Ahora, la segunda parte es comparar con mi segunda componente. Para eso tengo que derivar. Pero ahora derivo esta función respecto a y para poder igualar con mi. Bien, derivando esto con respecto a y da 0. Derivar esto con respecto a y da x. Y la derivada de g, una función que no conocemos, va a ser g'. Ok, eso tiene que ser igual a x. Si esto es igual a x, fíjense, significa que esto se cancela. Esto es una ecuación ya. De esa ecuación tengo g' de y es igual a 0, ¿verdad? Para hallar g, entonces acá yo tengo que integrar con respecto a y, ¿verdad? Como la derivada de y me dio 0, entonces significa que la función es una constante. Y en realidad no es una función de y, porque no tendría algo acá. Es ser una constante. La derivada de c da 0, que es lo que tengo acá. Prima es igual a 0. Muy bien, y ahí ya está. Ahí ya tengo f. Por lo tanto, teniendo f, ya puedo aplicar directo el teorema del gradiente y ya calculé la integral. Es igual, ¿dónde miro? Acá, x cuadrado más xy más g de y, que ya sé que es una constante, así que le dejamos. Ya está f, que es lo más importante del teorema del gradiente. Bien, entonces la integral del gradiente de la función r, todo lo que quiera ahí, es igual a la función aplicado en el punto extremo, así era, ¿verdad? En r de b menos
f de r, que son los puntos inicial y final que ya conocemos. O sea, es f de esto, punto final, menos f del punto inicial. Y reemplazo en la función. Primero reemplazamos 4 y 3, reemplazamos acá. Menos, reemplazamos 1 y 1. C no escribo porque acá C menos C se va a cancelar. Entonces da 16 más 12, 28, no. Sí, 28 menos 2. Menos 2, ¿verdad? Ah, acá me faltó un paréntesis, porque es menos todo eso. 28 menos 2, 26. ¿Sí? Tiene que dar el mismo resultado, siempre y cuando la función f sea un campo conservativo. Tiene que dar el mismo resultado. ¿Qué implica todo esto? Aquellas 4 o 5 condiciones que vimos en clase, ¿verdad? Que si un campo vectorial es conservativo, la integral sobre ese campo conservativo es independiente de la trayectoria. Eso es lo que acabamos de ver acá. No depende de la trayectoria C, porque fíjense que este lado ni siquiera usamos C. Solamente depende del punto final menos el punto inicial. ¿Ok? Sencillo. Tanto que había aquel ejercicio que creo que por acá. Había un ejercicio que teníamos un campo vectorial y teníamos 3 caminos diferentes. Decía, mostrar que la integral de línea para cualquiera de los caminos da igual. Ese como hacían, tenían que demostrar que f era conservativo y con eso ya matan el ejercicio. Al f ser conservativo, la integral de línea solamente depende del punto inicial y final, no importa el camino. Creo que era un ejercicio que era, había un camino así, había otro camino que era así, y otro camino que era así. 3 caminos diferentes. Tres caminos diferentes. De la clase 11. Sí, uno de los ejercicios de tarea. Bien, escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí. Porque yo me escuché ahí el eco y no sonaba tan bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Avanzamos, seguimos. Recuerden que todo esto tienen que volver a hacer ustedes lo que hicimos en la... Tienen que volver a repasar. Partí acá. Tienen que volver a hacer y entender bien para empezar. Después de tratar de hacer más ejercicios, los demás ejercicios de la tarea tienen que hacer todo. Con eso, si hacen todo y entienden bien, van a estar preparados para... Bueno. Pero tranquilo, bro, tienen nervioso para el examen. Aquí lo va a estar... Lo que tenemos muchos temas también, ¿verdad? Ustedes que estar ahí practicando todos los temas, dominando acá todo. Más. La punta de la lengua tiene que estar todo eso así. Y nada. Ahí tranquilo, van a rendir. Los ejercicios hasta cálculo 4 no dice el profesor Henry, dice. Y si hacen todo eso, eso es lo mínimo. Ya van a aprender realmente bien su cálculo 2. Bien, vamos a hacer uno más. Vamos a hacer un... Determine si f es un campo vectorial conservativo o no. Y si lo es, halle la función f tal que el gradiente de esa función f sea igual al campo vectorial f. Bueno, es gradiente, o sea, es conservativo. Si es en R2, hacemos nuestro teorema. ¿Verdad? Pero sí, ¿qué pasa si no es en R2? Si no es en R2, lo que tiene que hacer es directamente ya tratar de hallar la función f. Tratar de hallar la función f y ahí, si hallan f, es conservativo. Y si no consiguen hallar f, ¿cómo así que no consiguen hallar f? El problema que puede ocurrir es que les va a llegar a una ecuación que no tiene sentido. Entonces van a decir, si esta ecuación no tiene sentido, entonces no existe la función. Otra forma es la igualación de la derivada, bro. Sí, todo el proceso de igualar las derivadas, primero la componente en x, después la componente en y, la componente en z. Tema de examen. Le va a salir algo raro. Le va a salir ya algo raro. Cuando derivan, quieren igualar, va a quedar medio... Entonces ahí ya tienen que sospechar. Porque se dan cuenta que siempre que derivamos, igualamos, ya nos queda algo similar. Acá por ejemplo derivamos y quedó x. Acá también tengo x. Bueno, otra forma es f es conservativo. Vimos también esto, ¿eh? Si el rotacional, no se asusten con esto, el rotacional de f es una operación nomás que se hace. Rotacional de f da 0, un vector nulo. ¿Y qué era el rotacional? Rotacional es hacer el gradiente producto vectorial por la función. O sea, ¿qué es el gradiente? El gradiente es el vector de las derivadas. Entonces, derivada con respecto a x, derivada con respecto... Gradiente sin nada, es así nomás. Derivada con respecto a y, derivada con respecto a z. Esto hay que hacer un producto vectorial con la función f acá, que tiene su parte en x y su parte en c. Hay una reglita ahí, ¿verdad? Aplicar el producto vectorial. Se calcula como un determinante y de ahí sale un resultado que es el resultado del rotacional. Si da todo 0, automáticamente el campo es conservativo. Si da alguno de los valores diferentes a 0, alguna de las componentes, porque esto da un vector. Esto da un vector rotacional, por eso acá le puse así 0, vector sí, recuerden, da un vector. Si da un vector diferente a 0, ahí ya es irrotacional o es no conservativo, ¿ok? O directamente vayan calculando, igualando las componentes. Bien, la derivada de q
con respecto a x, derivada de esto con respecto a x, 2y, ¿verdad? Y la derivada de p con respecto a y, esto, 2y. La derivada de esto con respecto a y, 0. Verifica, ¿ok? F conservativo, ya está comprobado. Ahora hay que hallar la función potencial f minúscula. Entonces sabemos f, ¿verdad? O sea, el gradiente de esa f tiene que ser igual al vector, ¿verdad? Significa que la derivada de f con respecto a x tiene que ser igual a la componente en x. Bien, de ahí integramos en x. Entonces ahí integral de la derivada me queda f. Integral de y cuadrado con respecto a x, constante x. Integral de 2x cuadrado dividido 2. Más, como estoy integrando en x, aparece una... Bueno, ahora... Profe, ¿tú divides eso aparece con el 2 que yo estaba multiplicando? Sí, un 2 acá. Eso, cancela y queda así. Ahora tenemos que derivar esa función con respecto a y para poder igualar. Se derivamos respecto a y, acá me queda. Derivando con respecto a y es 2yx. Y la derivada de esto con respecto a y, 0. Y acá la derivada de esto da así. Igual a esto, igual a p, a q. Entonces igualamos eso, ¿verdad? De ahí hay que despejar g', ¿verdad? Esto va a pasar hacia allá, se va a cancelar. Entonces si g' es 0, significa que g también, si su derivada con respecto a y dio 0, significa que esto es una constante. ¿Ok? Y ahí ya está. Por lo tanto, f es igual a, acá está, ¿dónde está? En este ejercicio solo pedí hallar la función potencial f. Listo. Bien, un proyectil es disparado con una rapidez inicial de 200 metros por segundo con un ángulo de elevación de 60 grados. Determine el rango del proyectil, la altura máxima y la rapidez en el impacto. Muy bien, ejercicio 3, o sea, 4. Es un ejercicio de vector posición, vector velocidad, vector aceleración, ¿verdad? En 2 dimensiones. Los datos que tenemos son velocidad inicial y un ángulo de lanzamiento inicial. Bien, teniendo eso tenemos el vector inicial, ¿verdad? Porque ya tenemos el ángulo. Si tenemos el ángulo y el tamaño del vector, automáticamente ya podemos sacar sus componentes. Usando ahí un poco de trigonometría, ahora sabemos que la componente vertical, que sería esto, acá el cateto opuesto, hipotenusa, el módulo de esto es B0, seno del ángulo. Y para la componente horizontal estamos acá, esto es cateto adyacente, ¿verdad? Entonces es B0, seno del ángulo. Ok, significa que el vector V inicial tiene estas componentes, ¿ok? Son números que si reemplazamos acá ya podemos sacar. Esto se tiene, el ángulo, tenemos todo. Velocidad inicial es conocida. Ok. Vamos a sacar entonces unas relaciones ahí para las funciones. Vamos a empezar con un vector aceleración. Si tenemos un lanzamiento oblicuo así, ¿cuál es la aceleración que tenemos acá? ¿Tenemos alguna aceleración en el eje horizontal? Si el ejercicio no habla de velocidad de viento, nada, no. Solamente tenemos una aceleración de la gravedad en sentido vertical negativo, ¿verdad? Entonces la aceleración sería 0 en x y menos g en y, ¿verdad? Bien, si eso es la aceleración, yo para hallar la velocidad ya sé que tengo que hacer la aceleración, o sea, la integral de la aceleración con respecto al tiempo. Entonces integrando esa función vectorial, que son constantes, ¿verdad? Acá va de un punto inicial hasta un determinado valor de t. Entonces ahí integramos, la integral de 0 va a ser una constante, que esa constante, ¿cómo era? Esto queda, ¿verdad? La velocidad, esto es una función de velocidad más la velocidad inicial, ¿verdad? La constante es la velocidad inicial, eso habíamos visto en algún momento alguna vez. Entonces acá me va a quedar velocidad inicial, pero en x, que tengo acá, conocido. Y acá tengo que integrar la constante con respecto a t, entonces me va a quedar g por t, más la constante, que en este caso es la componente en y. Entonces, esto es la función para la velocidad. Velocidad, cualquier velocidad con respecto al tiempo, ¿está bien? Bueno, después sabemos que la posición, que la vamos a llamar r, es otra vez la integral de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, esto que tenemos acá, vamos a volver a integrar. La integral de esa constante va a quedar la constante por el tiempo, más una constante, que en este caso es la posición inicial, en x. Y ahora en y, ¿verdad? La integral de menos gt va a quedar t al cuadrado dividido 2, más esta constante por t, más una constante de nuevo, que es la constante de la posición inicial en y. Y ya está, esto es una función para la posición de esta trayectoria oblicua, ¿verdad? En función al tiempo, ¿sí? Todo esto que tenemos acá, lo voy a marcar,
Todo esto son constantes. Esto es una t, ¿verdad? Constante, ¿verdad? Entonces es una función vectorial que depende de t y encima es una parábola. ¿Por qué esto es una parábola? Porque el lanzamiento oblicuo forma una parábola, ¿verdad? Bien, teniendo esas tres ecuaciones, dos son las que vamos a usar en realidad. La de la velocidad, acá también es la velocidad. Esto es constante, esto es constante, esto es constante. Solamente t ahí es la variable. En función a cada valor de t, tengo un punto de la parábola. En t inicial estamos acá y va subiendo. Llega a un punto máximo y llega al punto de alcance máximo también. Esto de acá es el alcance. Esto de acá es la altura máxima. Vamos a llamarle h, lo que me pide. Bueno, muy bien. V0x, V0y ya tengo. G también ya tengo. Es la gravedad. V0x y V0y saco de acá. Solo reemplazar ahí. Porque ya tengo V0 y ya tengo el ángulo. Ahora, R0x y R0y, nuestra posición inicial, nosotros podemos considerar que es el origen del eje. Acá. ¿Sí? Nosotros, fíjense que tenemos un lanzamiento. Pero nosotros podemos definir el origen de forma arbitraria, donde nosotros queremos. Pues nuestro origen podría ser acá. Solo que ahí tendríamos un tiempo negativo hacia acá. Pero nosotros podemos definir acá. El origen ahí mismo. Entonces, con eso, nuestra expresión se simplifica. Queda esto el 0 y esto va a ser 0. ¿Okay? Si hacemos esa consideración, la función r de t, que es algo mucho más sencillo, acá solamente es v0xt y acá es v0it menos g dividido 2t cuadrado. Ya que es algo más sencillo. ¿Sí? V de t, entonces lo que vamos a usar también, está allá arriba, es v0x y acá es menos gt más v0y. Todos son constantes que ya tengo. Bien, esas son las expresiones que vamos a usar para hallar cada una de las cosas que nos pide ahí. El rango, el proyectil, la altura máxima, la rapidez. El orden en el que calculemos las cosas ahí, no importa. Bien. Bien. Seguimos. Entonces hay unos puntos específicos acá de este lanzamiento que podemos aprovechar. Como por ejemplo, el punto de altura máxima. Eso está asociado a un valor de t, que podemos llamarle TH, tiempo para la altura máxima. Fíjense que en la altura máxima nosotros sabemos algunas cosas. Cuando llegan a ese punto máximo, se sabe que la velocidad, ¿qué pasa con la componente de la velocidad en i? Va a ser 0, porque sube, tiene una velocidad, le va frenando la gravedad, ¡pum! Acá la velocidad en la vertical es 0, porque en la horizontal continúa. En la horizontal siempre va a ser así, pero acá fíjense que se va achicando. Sí, después tengo así, tengo así, tengo así. Y acá ya es 0. Acá es solamente horizontal. Bien, si sabemos eso, entonces yo puedo aprovechar esa información para sacar mi valor del tiempo asociado a eso. ¿Por qué ese tiempo es importante? Porque ese tiempo también está relacionado con el tiempo para mi alcance. ¿Por qué? Porque si este es un movimiento simétrico, acá el tiempo va a ser 2TH, el doble. Si en la mitad del tiempo está acá, como este movimiento es exactamente simétrico, en la bajada también el mismo tiempo. Entonces tenemos 2TH. Y ahí con esos tiempos ya podemos calcular la altura máxima y el alcance. Y si tenemos el tiempo también al final, conseguimos hallar lo que nos pide acá, que es la rapidez del impacto. ¿Qué es la rapidez del impacto? Es la velocidad en el tiempo, ese final, que es 2TH. ¿Verdad? Todos esos valores vamos a calcular enseguida. Bien, muy bien, muy bien. Entonces en TH se sabe que la velocidad componente vertical es 0. Por lo tanto, ¿dónde está la componente vertical acá de la velocidad? Esto es, ¿verdad? Si V de I es 0, significa que menos G en esto, ¿verdad? ¿Cuál es mi T acá? Es TH. Esa componente va a dar 0. Entonces de ahí, esto yo conozco, la gravedad conozco, yo puedo sacar mi TH. Vamos a despejar. Pasa hacia allá, restando, dividiendo, tengo... Ya está, negativo, cancelo. Mi TH es conocido, porque V0I es solamente cuestión de reemplazar V0, seno del ángulo, dividido gravedad. Ya está. Puedo calcular ese valor, es un número. Bueno, ok. Teniendo TH, ya resolvimos el problema básicamente. Ya resolvimos el problema. Porque ahí ya ahora tenemos también 2TH, que es solamente agregarle un 2 ahí. Teniendo esos valores, yo puedo calcular. Reemplazo nomás los valores, ya tengo los números exactos. En segundos. ¿Verdad? Porque esto me va a dar metro por segundo, esto es metro por segundo cuadrado, metro con metro se va, segundo simplifica y me da ahí en segundos. Muy bien, con esto ya está resuelto el problema. Porque yo consigo saber la posición en ese tiempo, ¿verdad? Para la altura máxima voy a hacer ER de mi TH, ¿verdad?
Fíjense, mi R, ¿dónde está mi R? Acá arriba está. Es V0x por T, o sea, por TH. Y acá es V0i por T, que es TH también. Más de menos G dividido 2 por T al cuadrado, pero es TH al cuadrado. ¿Ok? Yo tengo la posición exacta en ese tiempo. ¿Y cuál es la altura máxima? Esto de acá. Eso que está ahí es mi altura máxima, ¿verdad? Porque es la posición en I, en vertical, en el tiempo H. Yo calculé ya mi tiempo H, en donde mi velocidad ya me dio 0, ¿verdad? Es solamente una cuestión de jugar ahí con la función de la velocidad y la función de la posición. Usé la función de la velocidad para sacar el tiempo y después me voy con ese tiempo a la función de la posición para sacar la posición de la altura máxima, ¿verdad? Entonces de ahí, H es V0i, que es V0 seno del ángulo, por TH, y TH que es, está acá, es V0i, o sea, V0 seno de tita dividido, menos G dividido 2 por TH al cuadrado. TH, reemplazo mi TH acá, que ya sé que vale V0 seno de tita dividido G al cuadrado. ¿Ok? Ya está mi H. Eso es mi H. Si quieren calcular, acá puede quedar así. V0 por V0. Y acá queda todo esto al cuadrado, ¿verdad? Una de las G se va a simplificar con esta G. Esto es lo mismo que esto, exactamente semejante. Pero acá tengo 1 y acá tengo medio. Entonces 1 menos un medio es un medio, ¿verdad? Entonces ahí ya es cuestión de que reemplazar. Para hallar H, el valor numérico, reemplazo todo lo que ya tengo ahí. V0, que es 200. Vamos a colocar la unidad de medida para que vean que efectivamente me tiene que quedar en metros la altura máxima. Al cuadrado por seno de tita, que es 60 cuadrado, dividido 2G, 2 gravedad. ¿Sí? ¿Cuánto da eso ahí? ¿Con quién tiene calculadora a mano? Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, o sea, es 3 cuartos. Y fíjense acá la unidad de medida que va a pasar. Tengo metro cuadrado sobre segundo cuadrado y abajo tengo metro sobre segundo cuadrado. Segundo cuadrado con segundo cuadrado se va, metro con metro se va a quedar un resultado en metros, ¿verdad? ¿Cuánto da eso ahí? Calculen ya directo. ¿Eso le dio? Sí, bro. 1529.05. Sí, no, ok, eso es lo que pedía en la parte A. Bien, y para el rango, ¿cuál T voy a usar para el rango? ¿TH o 2TH? Rango es todo eso, rango o alcance, ¿cómo es? Rango, esto es rango. Tengo que usar 2TH, ¿verdad? ¿Y en qué componente? ¿X o Y? Esto es la componente en X, ¿verdad? Entonces, para el rango voy a hacer R de 2, ¿verdad? Y todavía solamente la componente en X nada más. ¿Dónde está la componente en X de mi R? Está acá. Entonces, el rango que le vamos a llamar D va a ser igual a mi componente de la velocidad, pero en X. O sea, V0x por mi tiempo, y mi tiempo es 2TH. Entonces, V0x es V0 coseno del ángulo por 2 por TH. TH, ¿dónde está? Está acá. V0 seno del ángulo dividido G. Entonces mi D es 2V0 por coseno de 60 por seno de 60 dividido la gravedad. Fíjense que acá metro con metro se va y uno de los segundos se va y ese segundo va a pasar hacia arriba y me da V0 al cuadrado. V0 al cuadrado, V0 por V0. Fíjense, por eso es importante siempre tener en cuenta la unidad de medida. Me podía dar en segundos si estamos hablando de una distancia. Acá sí, metro cuadrado, metro con metro se va. Este segundo va a ser al cuadrado, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se va. Y ahí sí me dan metros. Seno y coseno son adimensionales. ¿Cuánto da esto ahí? Ya multipliqué por 2. Dividido 9,81. ¿Eso le dio? ¿Esto le dio, verdad? ¿Sí o no? A mí era que me salió 8500 o no. 600 era la velocidad. No, 200 era. 200. Iba a dar menos. No, hace rato dio mucho. 31.000 dio hace rato. Ahora da 3.500. Un decimal. 3.531.2. Ahora sí. Y ya para finalizar, lo que necesito es la rapidez en el momento del impacto. O sea, ahí lo que yo quiero en realidad es el módulo de la velocidad en el tiempo final, que es 2TH. Ok, entonces vamos a calcular la velocidad en el tiempo final. Reemplazamos ese 2TH en la... ¿Dónde está nuestro vector? Acá está. V0x, que es V coseno. V0 coseno. Y acá es menos G por TH. O sea, por 2TH, ¿verdad? Más V0i, que es V0. Vamos a calcular el número ya. Entonces acá es 200 coseno de 60. Acá es menos G. TH ya calculamos, no calculamos. Ahora estamos usando la expresión directamente.
era B0 seno dividido G. Vamos a reemplazar ya. B0, acá está, dividido G. Ah, G con G se va a ir acá. Más B0 seno. Entonces el vector velocidad en el impacto es coseno 60 un medio, ¿verdad? Entonces queda acá 100. Acá me va a quedar seno 60, raíz de 3 sobre 2, más acá raíz de 3 sobre 2, 100. O sea, negativo 100 raíz de 3. Está bien que sea negativo porque una velocidad en el momento de impacto, una velocidad así. Muy bien, y ahí la rapidez es el módulo de eso. Raíz de la suma de los cuadrados. Esto elevando al cuadrado va a quedar 3 metros por... Acá me va a quedar, esto factorizo 100 al cuadrado, entonces va a salir de la raíz. Y acá queda 3 más... Ah, no, esto sumo ya, 4. 4 por 100 raíz, o sea, 4 por 100 al cuadrado. Raíz de 100 al cuadrado queda 100, raíz de 4 queda 2. Ahí, termino, ¿verdad? Recapitulando entonces, tenemos una función vectorial para la aceleración, partimos de ahí sacamos uno para la velocidad, de ahí integrando otra vez sacamos... Todos son funciones vectoriales en dos dimensiones, x, dependiendo de t, ¿verdad? Teniendo todo eso, hay algunos términos que son constantes que ya automáticamente conocemos y no varían para toda la parábola, para toda la función. Que varía ahí Entonces tengo esas expresiones y ahí tengo que evaluar en algunos puntos específicos, ¿verdad? En el punto acá en el pico máximo donde la velocidad vertical es 0. Con eso sacando ese tiempo yo consigo relacionar los otros tiempos. ¿Qué nos facilitó acá la vida? Colocar el origen en 0. Nos dejó mucho más sencilla la expresión, ¿verdad? Porque se dificulta un poco más cuando nuestro lanzamiento no es así, sino que es un lanzamiento a partir de una cierta altura conocida, ¿verdad? Si tenemos una cierta altura inicial y el lanzamiento es así, entonces ahí ya no es más simétrico. O sea, sería simétrico si continuaba hacia acá. Pero ahí ya hay que considerar una posición inicial en I. Esto no va a ser 0. Esto va a ser este va a ser igual a esa alturita inicial. Y de ahí también tengo que llevar acá, pero este punto siempre va a tener velocidad en I 0. Entonces igual voy a usar ese punto. Sin altura inicial, no, profe, tranquilo, 0 a 0 nomás. Hicimos encima en clase con altura inicial. Así que la única diferencia es que para hallar el tiempo les queda una ecuación cuadrática, ¿no? Que hay que aplicar una formulita. Después todo el mismo proceso. Bien, después primero pueden calcular la altura máxima, que es con el TH, y después el alcance va a ser con 2TH. Si tenemos una altura inicial, ¿cuál sería la diferencia? Que cuando el TH, este de acá ya no va a ser 2TH, porque TH va a ser un tiempo menor. Entonces para hallar este de acá, el tiempo final, le vamos a llamar ahí, lo que hay que hacer es, en este punto, ¿qué se conoce de la posición? De la posición acá conocemos que la posición, la altura acá, ¿cuánto vale? 0, ¿verdad? Entonces de ahí vamos a tener que igualar esta componente de la posición, igualar a 0, pues voy a tener acá una posición también inicial. O sea, la posición, no, perdón, esta es la posición en I, la altura. Esto es lo que se iguala a 0 para sacar el t final. De ahí consigo despejar. Y fíjense que hay un t cuadrado, por eso acá queda una ecuación cuadrática. ¿Ok? Ahí van allá el t final. Con ese t final calculan ya el alcance. Para la altura va a continuar siendo un th. Calculan todo eso y calculan la velocidad también. Teniendo lo principal allá los tiempos. Si usted tiene los tiempos, es solamente cuestión de reemplazar porque la ecuación ya nos da toda la posición para cualquier tiempo y toda la velocidad también para cualquier tiempo. Entonces, como me pedía la rapidez en el impacto, tengo que hallar ese tiempo final y reemplazar ahí. El C dice del 7, clase 7. La parte de la superficie que está sobre un triángulo con vértices 0, 0, 0, 1 y 2, 1. El ejercicio, este es clase 7C. 4. Esa es la función, esa es la superficie, ¿verdad? Y yo quiero calcular el área de esa superficie, pero que esté solamente sobre el triángulo 0, 0, 0, 1, 2, 1. ¿Cuál es ese triángulo? Esto está en Z, en una superficie, ¿verdad? Vamos a dibujar en 3D. ¿Dónde está el triángulo 0, 0, 0, 1 y 2, 1? 0, 0 empieza ahí. 1, 0 decía. 0, 1. 0 en X en Y, 1. Y 2, 1. 1, 2. Es este triángulo de acá. Es el triángulo por sobre el cual vamos a calcular el área de la superficie. O sea, la superficie yo ni siquiera necesito graficar. Yo sé que esta superficie es algo así. Puede tener cualquier formato. No me importa tanto. Lo único que sí me va a importar es que, yo quiero calcular a partir del triángulo acá. Yo voy a tener arriba una proyección, ¿verdad? Y acá tengo algo así. Tengo una partecita así. Más o menos se entiende, ¿verdad? Sobre la superficie, con una... O sea, la superficie, la parte de la superficie
que se encuentra sobre el triángulo. Fíjense que yo dibujé el triángulo abajo y la parte de la superficie es una cosa así, cosa toda ondulada, ¿no? Podemos graficar con GeoGebra eso, pero no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque yo solamente necesito saber que para calcular el área de esa superficie, yo ¿cómo tengo que hacer? Tengo que hacer una integral doble de una determinada región D, que justamente es esa sombra de la función raíz de 1 más la derivada parcial de x al cuadrado, ¿verdad? Más la derivada parcial de z con respecto a y. Esto ya vimos en de a, ¿verdad? Para calcular esta integral yo solamente necesito, ¿qué cosa? Definir bien mi región D y allá la derivada de z parciales en x y y. Reemplazo todo ahí, me queda una integral doble, ¿verdad? Bien, vamos a la primera parte que es delimitar D. Tal vez ahí no se ve tan bien porque está en 3D en perspectiva, pero vamos a dibujar en 2D. Esto es lo que usted tiene que hacer. 0, 0, 0, 1 y 2, 1. En X, 1, 2 en Y. Acá está siempre el error en dibujar este triángulo. Miren lo que dice. Es juntar los puntos 0, 0, 0, 1 y 2, 1. Esos 3 puntos que están ahí. Bien claritos. ¿Qué hacen algunos? Sí, este triángulo de acá. Porque si no dice 2. O no sé, inventan. Y así algunos me dibujan. Pero ese no es el triángulo que une esos puntos. Este es el triángulo que une esos. Ese es el triángulo. Yo quiero delimitar ese triángulo. ¿Qué tipo de región tiene ese triángulo? Yo puedo considerar en realidad como tipo 1 o como tipo 2. La forma más fácil creo que sería como tipo 1. Así. Que mi límite inferior en X sea esta recta. O sea, en Y, perdón. Hasta la recta horizontal. Igual a, esto es igual a 1, ¿verdad? Esa recta de acá, esta recta de acá, la recta igual a 1. Y esta es una recta Y igual a ¿qué cosa? Cuando X vale 2, 1, 2, Y vale 1. Significa que si X acá vale 2, mi Y tiene que dar 1. Miren, este es Y, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá para que me dé 1? Dividir por 2, ¿verdad? Entonces, X dividido 2, esa recta, ¿ok? De ahí ya tengo entonces toda mi región. En Y empieza en esa recta y va hasta la recta, esta recta de acá, que es Y igual a 1. Y en X, ¿va de dónde hasta dónde? En X, horizontal. ¿De dónde hasta dónde va la región? 0 a 2. 0 a 2. Muy bien. Ok, estamos a poco desglosando, sacando los valores que necesito. Ahora ya tengo mi región D. Es una región rectangular. Si es una región rectangular, ¿de A qué va a ser? De X de Y o de Y de X, no importa el orden. Y ahora nada más falta hallar las derivadas parciales. Con respecto a X, esto derivo con respecto a X. ¿Qué me da? 3. Si derivo Z respecto a Y, 0, 0, 4Y. Muy bien. Reemplazamos todo. Segundo paso. Reemplazamos toda la ecuación en la integral doble. Queremos que nos quede una integral doble que podamos hacer. Vale, ya veo que va a haber un problema acá. Vamos a tener que cambiar nuestra región. Vamos a tener que hacer de tipo... No hay problema. Porque miren lo que va a pasar. Acá va de 0 a 2 de x1. La integral de 1 más derivada de x, derivada de z de x al cuadrado. Derivada en z de y es 4y al cuadrado. Y acá, si tengo los límites en y, tengo que integrar primero en y, después en x. Y fíjense que esta raíz del cuadrado no es tan fácil de integrar en y. Se puede, pero tiene que hacer una sustitución trigonométrica. Así. Entonces nos convendría integrar primero con respecto a x y después con respecto a y. Vamos a dejar todo eso anotado acá. Bien, como tipo 2, ya sabíamos que la ecuación era y igual a x dividido 2. Como tipo 2, la función tiene que ser una función de y. X dependiendo de y. Entonces x va a ser igual a 2y. ¿Está bien? Entonces acá cambia esto de acá. Entonces nuestro límite va a ser así, en horizontal. De acá hasta acá. ¿Ok? Entonces x va de 0 hasta la recta. Y en y va de 0 a 1, ¿verdad? Los límites en y va de 0 hasta 1, ¿ok? Y ahí sí la integral nos va a quedar algo más fácil de resolver porque primero vamos a hacer. ¿Cómo queda la integral acá? Esto sí queda igual. 9 más 1, 10 más 4 al cuadrado por y cuadrado, o sea 16y al cuadrado. Acá nos vamos primero de 0 a 2y, después de 0 a 1 y vamos a integrar acá x, después en y. ¿Por qué nos conviene integrar primero en x y después en y? Porque ahora, si esto es toda una función de y, la integral de una constante con respecto a x es la constante por x. Entonces resolvemos la primera integral. Constante por y, o sea, por x. Pero x, recuerden, evaluar de 0 a... Ok, vimos acá abajo. Esto va a ser 2y nomás ya, ¿verdad? ¿Por qué me conviene ese 2y ahí afuera? Porque ahora puedo hacer por... Ahora, por sustitución, vamos a llamarle a todo esto u.
Entonces du es 32i de i. Como yo acá tengo 2, entonces puedo dividir esto por 16 para que acá me quede 2. 2i de i. Entonces ahora sí reemplazamos. Los límites, ¿cómo van a quedar? Si i vale 0, acá el reemplazo va a ser, esto va a ser 0 y esto va a ser 10. Vamos a dejar nomás ya en u. Y si i vale 1, reemplazo acá, 10 más 16 por 1 al cuadrado, 26. Y acá es raíz de u por 2i, o sea, 2i de i, que es du dividido. Entonces 1 dividido 16 por la integral de u a la 1 medio, es u elevado a la 3 medios, dividido 3 medios. Todo eso reemplazando o evaluando de 10 a 26. Acá puedo simplificar 16 con 2, va a quedar 8. Entonces 8 por 3, 24. Y acá reemplazo 26 y 10. Entonces u, que es 26, elevado a la 3 medios, menos 10 elevado a la 3 medios. Ahí está, eso es el área. ¿Se entiende? La formulita es la de siempre. Raíz, la doble de una región D, que es la sombra, la raíz de 1 más la... ¿Cuáles son los pasos? Delimitar bien D. Fíjense que D puede ser tipo 1 o tipo 2. Nos dimos cuenta que haciendo tipo 1 acá no quedaba una integral de raíz de una constante más i al cuadrado. Si integrar en i esto de acá es muy complicado. No es tan complicado, se puede hacer por sustitución trigonométrica. Solamente que vamos a hacer y resolviendo hay que reemplazar otra vez x sobre 2. Entonces esto de acá me va a dar algún arco seno, algo así, o arco tangente inclusive. Entonces me va a quedar arco tangente x sobre 2 y eso voy a tener que integrar otra vez en x. La vuelta acá es considerar como tipo 2. ¿Para qué? Para que me aparezca este término acá así, para que yo pueda integrar primero en x y al reemplazar los valores de las funciones de y me quede algo que yo pueda relacionar con esto para hacer por sustitución simple. ¿Ok? Una vez teniendo eso, podemos hacer ya la sustitución simple y integrar. O sea, integramos acá en x, esto es todo constante, aparece una x, y reemplazamos. Nos tiene que dar un valor numérico. Recuerden eso también siempre. Para cualquier integral doble, triple, no te puede dar una función, porque normalmente la integral doble y triple está bien delimitada. O sea, son integrales limitadas, ¿verdad? Integrales cuyo valor se puede determinar. Tiene que dar un valor numérico. ¿Okay? Profe, disculpame, pero antes de reemplazar esto de la u, ¿no tendríamos que cambiar la u, que sería 10 más 16 i cuadrado, y luego reemplazar la i por el 26 y 10? No, es que yo ya cambié mis límites de integración. Ah, ya. Viste que era 0, 1. Sí, si yo no cambio este 10, 26, ahí sí. Esta u tiene que volver a hacer esto. ¿Puede ser también? Sí, eso. Puede ser también, ¿verdad? Ahí quedaría acá 10 más 16 por i al cuadrado y reemplazo 0 y 1. Pero fíjense que va a dar lo mismo porque si reemplazo i igual a 1, va a quedar acá 10 más 16, 26. Si reemplazo i igual a 0, va a quedar 10 más 0 dentro de la raíz, dentro de este 3 elevado a la 3. Lo mismo, te pueden reemplazar, cambiar los límites de integración o pueden volver otra vez a t y reemplazar los límites de t. Con eso no hay problema también. Por eso hice de esta forma y en el anterior inclusive hicimos volviendo a t, ¿verdad? ¿Cuál era el que? Hicimos una integral acá. Esta era. Cambiamos a u, pero después de u volvimos a t. Entonces el límite de integración tiene que ser el límite de integración de t, que era 0 a 1. ¿Ok? Como que se puede hacer. Usted ya estar más acostumbrado a volver a t. Está bien. Bueno, ¿cuál era el último que fue clase? Dice, evaluar la siguiente integral triple, donde h es el hemisferio sólido, esfera, con radio menor o igual a 3, 9 extra al cuadrado, y por sobre z mayor o igual a 0. Bien, lo voy a dejar acá. ¿Cómo van a hacer eso? Obviamente que si es un hemisferio esférico, voy a tener que usar una esférica. Bien, si tenemos que calcular la integral triple, ahora ya nuestra región es una región sólida tridimensional. Y nos dice que el hemisferio, o sea, mitad esfera de radio, como dice 9, es porque tenemos un radio 3, ¿verdad? Vamos a tratar de dibujar. Esa es la esfera de radio 3 y delimitado por el plano z igual a 0, dice también, ¿verdad? El plano z, o sea, z tiene que ser mayor o igual a 0, o sea, la parte de arriba. Muy bien, muy bien. Y ahí nuestra h, vamos a tener que delimitar. En coordenadas esféricas, ya saben que son coordenadas esféricas porque vamos a tener θ, phi y el radio, porque bien. Phi, primero θ es ¿cuál ángulo? Este de acá, ¿verdad? Phi era el ángulo de z, empezando en z positivo hacia abajo. Esto es phi. Y el radio, bueno, para formar ese hemisferio positivo, θ, si es nuestro ángulo que gira así, sobre x y, va de dónde hasta dónde, una vuelta entera. Phi, como empieza en z y baja, ¿con cuánto es necesario para que yo después a partir de eso pueda girar y formar el hemisferio?
el hemisferio, 0 pi cuartos. 0 pi 0 medios, porque voy a necesitar esta región de aquí. Porque fíjense, si yo tengo esa región y después le doy una vuelta a eso 360, ahí se forma el hemisferio. Entonces esto va a ir de 0 pi medios a 90 grados. Y el radio, para agarrar toda la región, tengo que ir de 0 al radio máximo. Ok, ahí ya tengo los límites de mi integral triple. Lo que yo tengo que recordar es las relaciones que teníamos para cambiar de coordenadas cartesianas a x, y tenemos un z y tenemos un db también. A ver si alguien se acuerda. db era, me parece que era así. ¿Quién tiene ahí la clase? No sé qué clase era de integrales. Era rho al cuadrado seno de phi. Pues le voy a borrar. Acá es rho seno de phi o seno de ti. Y acá es rho seno de phi, seno de ti. Y acá es rho o seno de phi. Y este estaba bien, me falta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ahora, teniendo todo eso, teniendo el db, reemplazamos la integral. Esto y los límites también, obviamente. Me queda x cuadrado menos y al cuadrado. Todo eso por mi db. ¿Qué nos conviene integrar? El radio. Después posiblemente integrar. Creo que mi tita desaparece, entonces vamos a integrar tita. Y después, entonces primero el radio, después tita. Ten en cuenta que primero ordeno acá y después le voy a ir reemplazando. Y phi. Ahí. No se asusten con esto que se va a simplificar, ¿verdad? Porque acá yo puedo hacer un factor común. Acá yo tengo este término, esta parte es común de los dos. Entonces si yo factorizo, miren lo que me va a quedar. Vamos a sacar negativo inclusive. De esto, le saco esto, me queda coseno cuadrado. De esto le saco esto, me queda seno cuadrado. Esto es 1. Entonces mi integral me queda 9 menos rho al cuadrado, seno cuadrado de phi. Todo eso por seno. ¿Ok? ¿Cómo van a integrar eso? Primero integran en el radio. Vamos a una distributiva. Integrar el radio es fácil porque acá solamente voy a tener un radio al cuadrado y este radio por este radio. Es una potencia, integra fácil. ¿Y cómo integran seno cuadrado por seno de phi? Ahí van a tener que cambiar este seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado. Y 1 menos coseno cuadrado con esto se hace por sustitución. Porque seno y coseno son derivados uno del otro. Entonces hacen ahí por sustitución la parte de phi. Tita, no hay nada más que me quedó como tita. Entonces la integral de todo esto es una constante. Va a aparecer solamente tita de 0 a 2 pi. Y ya. ¿Ok? Esto va a quedar ya como tarea ahí. Porque ustedes ya no hacen. Terminar la integral. ¿Ok? 2 puntos. Es solamente la integral ahí. Ese puede ser el trabajo práctico de hoy, ¿verdad? Hasta las 12, hasta las 10 de la noche. En 40 minutos ya van a hacer todo, ¿verdad? Y 12 puntos para ir buscar, hoja por ahí. Media hora. Bueno, este van a ser hasta las 12. Tema de examen, ya la hice ya. Jaque, puede ser. Así que hagan este. Hagan. Y la próxima semana la parcial. Bien, hasta ahí por hoy. Vamos a terminar por acá la grabación y voy a llamar la lista enseguida.